Hola a todos, bienvenidos una vez más a Emprendedor Chile, mi canal YouTube de emprendimiento. Me llamo François Pousset y en el video de hoy vamos a hablar con Tomás Kimber, fundador de la marca de anteojos chilena que se llama Karun. En este video Tomás nos cuenta cómo partió con Karun, cuáles fueron las principales dificultades que le tocó superar y además nos entrega consejos muy buenos para los que están partiendo su emprendimiento. Así que los invito a que vean este video. Si todavía no se han suscrito a mi canal, los invito a que se suscriban. Todas las semanas estoy subiendo videos de emprendedores como también videos de emprendimiento. Así que los dejo con el video. Cualquier pregunta o comentario, déjenla aquí abajo y se los contestaremos. Muchas gracias y hasta la próxima. Somos un grupo de personas, que me gusta decir, que compartimos un mismo estilo de vida, mismos valores, y que somos guiados por un propósito, que es un propósito de inspirar al mundo a reflexionar acerca de una pregunta. Esa pregunta es, ¿cómo sería el mundo si entendiéramos que todos somos naturaleza? Y, y eso viene de una reflexión. Si uno mira el mundo y los grandes problemas que hay hoy día en el mundo, y observáis un poco lo que está pasando, generalmente estamos atacando todos los temas desde el cambio climático, la desigualdad en oportunidades, la contaminación, la deforestación, etc. Incluso yo te diría las guerras, las vamos tratando como problemas de fondo, y creo que se nos olvida mirar un poco más el fondo de dónde vienen estos problemas. Y si lo miráis con más profundidad, te dais cuenta que al final esos son síntomas, y son síntomas de una forma de entender el mundo. Son síntomas de una perspectiva bajo la cual vemos el mundo. Creemos que hace muchos años, hace miles de años, que el ser humano se ha tomado esta perspectiva en la que somos superiores, somos diferentes al resto de los seres vivos, y que controlamos o dominamos la Tierra. Y mientras entendamos al humano desde esa lógica, vamos a seguir pensando así, esos pensamientos se convierten en acciones, y esas acciones generan la realidad actual. Ese pensamiento ha armado nuestra cultura, y esa cultura ha armado nuestro sistema, y ese sistema hoy día ha generado todos los problemas que estamos viendo. Entonces, nuestra lógica es que no tenemos la respuesta exacta de qué es lo que hay que hacer. Creo que es muy difícil que alguien la tenga porque son problemas muy complejos. Lo que sí sabemos es que entendemos la pregunta que hay que hacernos, y que hay que hacernos como sociedad y como humanidad. Y creo que si tenemos claras las preguntas, es más fácil empezar a tratar de construir un camino, más que tratar de llegar a la respuesta. Entonces buscamos inspirar al mundo a reflexionar acerca de esa pregunta, ¿cómo sería el mundo si entendiéramos que todos somos naturaleza? Para que cada uno pueda crear una propia realidad desde sus propias pasiones. Y la forma en la que hacemos eso es conectando la conservación con el empoderamiento de comunidades rurales a través de productos y proyectos innovadores, y usando el storytelling como una herramienta de inspiración para el mundo. Y estos productos y proyectos innovadores partimos con anteojos, anteojos de óptico y de sol de muy alta calidad, que puedan competir con las marcas más importantes del mundo, pero hechos bajo una lógica muy distinta, y hechos además desde un lugar como la región de los lagos para el mundo. Los anteojos tienen un rol muy importante porque son los elementos, son un producto súper icónico. Si tú ves las industrias más contaminantes del mundo, vaya a ver que la moda es de las 3 a 5 industrias más contaminantes del mundo, y de las más grandes también. Y la particularidad que tiene la moda es que llega a miles de millones de personas con un mensaje todo el día. Entonces, claro, uno podría decir que la moda es una industria contaminante porque tiene procesos que contaminan, porque se usan químicos muy tóxicos, porque se paga muy mal a los trabajadores y eso genera desigualdad, por una serie de cosas. Pero yo creo que sí, eso es verdad, pero dentro de todo eso es lo más solucionable, lo más abordable, son problemas muy tangibles, que con ciertos programas e incentivos podéis mejorarlo. Pero lo más dañino y lo más profundo del daño que esa industria ha decidido hacer, digo decidido porque al final es una decisión igual, pero no sé si muy consciente, pero igual dentro de una decisión, es comunicar un mensaje de individualismo y superficialidad que fomenta la inseguridad en las personas para que a su vez fomenta el consumismo. Entonces, creo que esos mensajes que nosotros recibimos van quedando en nuestra cabeza, y de nuevo lo vamos convirtiendo en acción y vamos generando la realidad del mundo. Entonces, creo que la industria tiene una responsabilidad tremenda, y por lo tanto hay una oportunidad gigante de poder hacer un cambio
y poder usar esos canales y esos mensajes de la industria para comunicar un mensaje muy diferente, que sea más de empatía, de amor, de colaboración, para que el pensamiento de las personas cambie, para que la acción cambie, para que el mundo cambie. Y dentro de esta industria los anteojos son un elemento súper icónico, tú lo usas en los ojos, veis el mundo a través de ellos. Entonces es una herramienta de comunicación muy power, muy potente, que, que decidimos, la lógica fue, demostremos que podemos hacer los mejores anteojos del mundo, que compitan con todas las marcas grandes y ojalá sean mejores en calidad, pero que sean hechos bajo una lógica entera distinta, que usemos ese producto para repensar lo que es una empresa, cómo una empresa puede funcionar, cómo nos relacionamos con nuestros inversionistas, cómo nos relacionamos con el equipo, cómo entendemos la comunicación y el rol de esa comunicación, cómo nos involucramos y aprendemos de comunidades indígenas para traspasar ese conocimiento al mundo moderno, cómo usamos nuestra operación para que la operación en sí misma regenere vida y economías locales y podamos proteger ecosistemas naturales y podamos empoderar a comunidades rurales que no tienen acceso a oportunidades y al final entender y demostrar desde el ejemplo y no desde la crítica que las empresas son un vehículo de bienestar social y ambiental que usa la rentabilidad como una herramienta para eso, pero el fin último de una empresa debiese ser el bienestar social y ambiental de la sociedad. Las empresas como organización tienen un rol tremendamente importante que creo que se ha tergiversado y se ha ido desviando en el tiempo y se ha convertido en lo que hoy día que es una carrera absurda por maximizar utilidad. Pero en su esencia las empresas yo creo que representan esa capacidad del ser humano de juntarse y trabajar en conjunto con muchas personas en torno a un objetivo en común. Si ya tenéis toda esa energía puesta ahí, imagínate todo lo que podéis lograr si que cambiáis ese propósito. Entonces, hacia allá va y un poco esa es la lógica que está en las bases de lo que Karun es. Oye, ¿y cuándo fue que partiste con esta idea de armar Karun? ¿Y en qué etapa de tu vida estabas ahí también en ese minuto? Yo partí emprendiendo a los 18 años. Yo entré a estudiar ingeniería comercial. Estuve, nada, el primer año muy motivado. Empecé, como cualquier persona que sale del colegio, entra a la universidad, uno se siente grande, que podí, ya como que eres grande. Y ahí al tiro empecé a emprender. Empecé a armar, no sé, hacíamos fiestas, hacíamos eventos con un amigo. Después tuve hartas como proyectos, pero me pasó en la universidad que nunca me sentí muy apasionado por lo que hacía y por lo tanto no entendía muy bien por qué lo hacía. Por qué estaba invirtiendo tiempo de mi vida, tiempo valioso de mi juventud, en hacer algo que no me apasionara. Y al mismo tiempo aprendí lo que era el modelo económico y no podía estar de acuerdo. Encontraba que no hacía ningún sentido, que tenía tanto por mejorar o cambiar. Así que al final decidí salirme de la universidad. Estuve un año y medio en la universidad y me salí. Y desde ahí me dediqué, bueno, es una larga historia, pero mi mamá es fotógrafa, Uh-huh. mi papá trabaja en una empresa, ejecutivo de una empresa. Entonces tengo yo creo que fui criado con dos polos muy opuestos, que están separados ellos. Y en esa crianza creo que yo traté muy conscientemente de poder convertirme o desarrollarme de una manera que fuera un equilibrio entre los dos, no quería ser ni uno de los dos extremos. Mi mamá, fotógrafa muy, muy emocional, muy profunda, y mi papá, por otro lado, mucho más pragmático, un poco más tradicional. Entonces, creo que esos dos mundos fueron los que yo batallé por entender dónde pertenecía yo, y eso me hizo cuestionarme muchas cosas, yo creo, especialmente por qué hacía lo que hacía, por qué yo estoy estudiando, por qué entré a la universidad, qué sentido tiene estudiar algo por 5 años que no me apasiona, qué sentido tiene vivir la vida sin pasión, por qué. Si tenemos una vida nomás, ¿por qué vayas a gastarla en algo que no te vuelva loco, no te dé, pero excitación al levantarte en la mañana para poder hacerlo y no querer parar de soñar? Entonces me dediqué a como conocer el mundo, o sea, no el mundo, a conocer mi mundo, a mí mismo. Me dediqué a viajar mucho con mi mamá a Patagonia. Mi mamá es fotógrafa especializada en naturaleza, especializada en Patagonia. Tiene
uno de los registros fotográficos más lindos que yo he visto. Hice muchos paseos con ella a ver caballos salvajes, acampando en Tierra del Fuego, haciendo unos paseos alucinantes. Y ahí yo creo que descubrí esa conexión que todos tenemos con la naturaleza. Y cómo el mundo en el que hemos construido está rodeado de cemento, que es como una barrera con la naturaleza. Y ahí yo creo que decidí, dije, voy a dedicar mi vida, tenía 21 años, o 20 años, 20. Dije, quiero dedicar mi vida a demostrar desde el ejemplo que podemos cambiar la forma en que funciona nuestra sociedad, que tenemos que cambiarla y que podemos. Y quiero convertir, o sea, quiero armar proyectos colaborativos junto a otras personas que demuestren a nivel global que incluso desde un lugar como Chile podemos armar algo que cambie la forma en que entendemos el mundo. Eso fue como mi motivación inicial, ya es como mi motivación. No sabía qué quería hacer, solo sabía que eso es lo que quería lograr. Y ahí en el proceso fui descubriendo, bueno, el tema de los anteojos, por lo que te expliqué antes. Estaba todo el mundo con anteojos de fosforescentes, de colores, y que lo encontraba horrible, y yo incluso yo. Y ahí caché como el poder de la moda, como de repente todo el mundo usando la misma cuestión, porque sí nomás, porque el de al lado lo usa, o porque un actor famoso lo usa, y tú empezás a usarlo porque copiáis nomás. Entonces eso es un poder tremendo, que si lo lográis como direccionar o canalizar hacia una dirección diferente, podía hacer un impacto gigante. Y ahí hice miles de cosas. Tuve varias empresas y fundaciones. O sea, antes de empezar Carun, te digo, en paralelo, tuve la representación de una marca de chalitas de hawaiana, hecha en Estados Unidos con savia de árbol, que eran compostables. Entonces tú después de usarlas, las enterrabas en la tierra y se degradan, y muy buena calidad. De hecho, las vendimos en Falabella un año. En paralelo, Eso no lo tuve seguiste, eso no lo seguiste después. No, es que durante el 2009 hasta el 2012, yo estaba con eso, con Feel Goods, que se llama la chalita. Estaba con Claneco, que fue como la primera página en Chile de temas de sustentabilidad. Era un portal que juntaba a las personas, empresas y el gobierno en torno al tema. Entonces teníamos un grupón ecológico, teníamos un Amazon más o menos de productos, teníamos columnas de opinión, como un Ladera Sur. ¿Sabes Ladera Sur? Sí, sí. Era como Ladera Sur combinado con Groupon y con Falabella, pero verde, en teoría. Qué buena Y idea. le metí casi 3 años de cabeza a eso y full foco, y al final no, era imposible. Hay miles de razones por qué no podía funcionar. Por un lado creo que estábamos como 10 años adelantados a lo que no había ni una oferta, no había ni un producto. Al final no funcionó. Tuvimos que cerrar, pero fue una larga historia también. Entonces estaba con eso, estaba con Feel Goods, la chalita. En diciembre del 2011 se quemaron las Torres del Paine, y me junté con un amigo y armamos una campaña que se llamaba Reforestemos Patagonia. No sé si la cacháis. Sí, sí. Y ahí, bueno, eso fue una historia enteramente preciosa en sí misma, y en paralelo Carún. Estaba con 4 empresas y proyectos al mismo tiempo. Yo, siendo un pendejo de 22 años, 21 años, sin experiencia, así que lo que más hice fue equivocarme y cometí todos los errores que voy a cometer hasta que tuve que cerrar todos los proyectos y enfocarme solo en Caruna. ¿Te costó cómo tomar esa decisión? Que no me quedó otra, bueno, puta, en septiembre del 2012 terminé hospitalizado en la UCI por estrés, casi me morí. No te creo. Tenía 22, 23 años y estaba siendo hospitalizado por estrés, bueno. O sea, los doctores me decían, pero tú deberías estar carreteando, deberías estar persiguiendo minas, ¿qué así estresado? ¿Qué así hospitalizado por estrés? Entonces, cuando salí de la clínica, estuve como una semana, en verdad no tenía opción, ¿no? Como dije, bueno, no puedo, tengo Claneco, todos los proyectos yo les veía mucho potencial y todavía creo que les podría haber ido muy bien si hubiera tenido la capacidad de gestionarlo y los equipos necesarios y la experiencia. No tenía ni una de esas. Entonces dije, puta, Claneco va a tener que cerrar. Tuve que cerrar, tenía 3 socios ahí, y ni uno estuvo dispuesto a tomar el desafío de liderarlo por sí solo. La chalita la cerré porque no era una marca que yo estaba creando, y representar la marca de un tercero que me decía cómo hacer las cosas en las que yo no estaba de acuerdo no me gustaba, así que dije, chao. Aunque era una marca preciosa, o con mucho potencial al menos.
y por el lado de Reforestemos, esa fue la que más me costó, porque ahí yo le metí mucha energía, estuvimos con Matías Rivera, que fue mi cofundador, partimos de nada, o sea, yo tenía cero plata, yo me había salido de la universidad, yo trabajaba de fotógrafo los fines de semana para poder pagarme la vida, eh, y me dediqué puta, de cabeza a eso, partimos sin un peso y en menos de 8 meses levantamos con $1,500,000 en donaciones. 70.000 personas de 50 países pusieron plata, se Increíble. convirtió en algo muy power. Eso, de hecho, Así que, hasta el día de hoy sigue existiendo, ¿no? sí, ahora se llama Fundación Reforestemos. Yo ya no estoy más, yo me salí ese mismo año. Cuando terminé la clínica, además de eso, tenía diferencias con el equipo y con el equipo que estaba en ese momento, en cuanto a la visión y en la forma, principalmente. Así que decidí salirme y enfocarme 100% en un proyecto. Y desde ahí que solamente me he dedicado a Karun y creo que es lo único que voy a hacer por varios años más. Qué bueno. ¿Y cómo fueron los primeros pasos con Karun? Así como concretamente. Es una historia súper larga, o sea, hay varias quiebras entre medio, o sea, es súper larga, pero verá, resumiendo, lo primero fue tratar de hacer un prototipo. Cuando yo tenía esta idea dije, bueno, están todo el mundo haciendo anteojos fosforescentes, o sea, no están todo el mundo haciendo, perdón, estaban muy de moda los anteojos fosforescentes. Me molestaba mucho, era un material demasiado tóxico, químico, como, ¿por qué lo usáis en la cara eso? Eh, Dije, voy a hacer los anteojos, voy a cambiar la forma de hacer anteojos. Y yo no tenía idea de los anteojos, tampoco me gustaban mucho los anteojos particularmente, pero como te decía, era una herramienta muy power. Mm. Entonces ahí me enfoqué y dije, voy a hacerlos de madera. A mí me fascinaba la madera, yo hacía muebles y cosas como cuando tenía tiempo, y creo que la madera es un elemento maravilloso si es que es de una buena fuente, si es que es un árbol caído, eh, pero un material noble, renovable, maravilloso. Entonces traté de hacer prototipos, tuve años tratando con carpinteros, con artesanos en Pucón, en La Florida, en Villa Alemana, en Santiago, en distintos lugares. No sabía la pega. Primer anteojo de madera era un pedazo de tronco, una tabla así como de 4 milímetros, de 5 milímetros, perdón, de 5 centímetros, tallado con un cincel, como con cotillón así como que costaba levantarlo casi, y amarrado con alambre. Ya. Ese fue el primer approach al hacer anteojos. Y no había nadie que estuviera haciendo anteojos en el mundo de madera. Después aprendí que había un par en Austria y uno en Estados Unidos, pero cuando yo empecé no encontraba nada. Entonces no había ningún tipo de información de cómo hacerlo, ¿cachai? Y ese proceso fue muy difícil, me tomó años. Después conocí a Martín Meves, que fue un socio que tuve por un tiempo, que se sumó y logramos hacer un prototipo. Con ese prototipo ya más final logramos levantar la primera plata. Con eso levanté los primeros 90 millones con un inversionista privado que conocí ahí mismo, que quiso apostar. Y esas 90 millones yo hice muchas cosas que no debería haber hecho. Eh, Arrendé una oficina grande, contratamos gente para hacer un taller, armamos una fábrica prácticamente, pero no sabíamos hacer anteojos todavía. Ah, Básicamente en 6 meses esto era antes de empezar a. Solo tenía el prototipo hasta ese momento. teníamos el prototipo, yo tenía la visión de la idea de la marca que quería armar, pero nada más. Y nos gastamos toda la plata, me gasté todo en 6 meses, en puras decisiones muy mal armadas. ¿Qué Eh, habría diferente si tuvierais que volver ese minuto con esa misma plata, con esa misma idea? Mira, lo primero que hubiera hecho diferente es que porque mi primer grave error fue contratar a un gerente general que no era yo. Entonces yo me las creí, me creí que las podía hacer todas y podía armar muchas cosas al mismo tiempo. Y creo que eso fue un error, porque el nivel de energía y tiempo que te requiere armar algo, una empresa cualquiera, en especial como la que yo quería armar, que tiene procesos productivos, tenéis diseño, tenéis que materia prima, inventario, tenéis equipo, personas, tenéis que vender, tenéis que levantar capital. Y yo lo primero que hice fue contratar a un gerente general que no tenía
que no tenía ni experiencia, lo contraté yo tenía 22 años, yo era un pendejo, no cachaba nada, y contraté a un gallo que le gustaba la naturaleza, a ser gerente general de una empresa que era productiva, era una locura. Ese fue mi primer grave error. Si yo volviera para atrás, hubiera partido, partiría yo liderándolo al 100% y jugándomela full, y no estar en paralelo haciendo otras cosas. Eh, Segundo, yo te diría que fue el poner, el adelantarnos a poder a armar procesos productivos, fábrica y maquinaria sin haber logrado un producto que estuviera perfecto. Empezamos a producir antes de tener un producto. O sea, no sabíamos cómo se hacía un anteojo y teníamos una fábrica de anteojos. Entonces, imagínate como que llamábamos plata, teníamos costos fijos absurdos, teníamos 20 millones de pesos de costos fijos, tenía cero ingresos y tenía cero inventario. Entonces, el meter costo fijo antes de tener la capacidad de vender, o al menos la proyección concreta de cómo vaya a vender, creo que es súper riesgoso. Yo creo que son las dos principales. Perdón. Yo diría que antes de esas dos son súper importantes, pero antes de esas dos, el manejo de expectativas. Yo creo que yo generé muchas expectativas a mucha gente sin saber cumplirlas. Generé expectativas de inversionistas, expectativas en el equipo, expectativas yo creo que en mi polola de ese tiempo. En general, en todo el mundo a mi alrededor, les vendía, más que les vendía, les contaba mi sueño de armar la empresa más grande, más querida y más grande del mundo, y que íbamos a ser enormes, y que íbamos a hacer no sé cuánto, y que este año, el primer año, íbamos a vender X, y en la realidad yo no sabía ni siquiera cómo entender un flujo caja, ¿cachai? Entonces, creo que el ser realista, honesto, siempre mantener el sueño, pero comprometerte solamente a cosas que tú sabís que vaya a lograr de alguna forma, es fundamental, porque eso te da confianza. Si perdís la confianza, perdís todo. Entonces ahí vino el primer quiebre de la empresa. Claro, ese fue el primer quiebre. En septiembre de ese año yo terminé hospitalizado, salí de la clínica, me salí de otros proyectos, decidí irme a Carún. Voy a Carún, lo primero que hago fue sacar al gerente general que había, para yo asumir como gerente general. Y, y cuando entro a la empresa, voy a ver, ya como que me meto más de lleno, ahí estaba metido muy como de afuera, y me doy cuenta que teníamos, de los 90 millones que habíamos levantado, me quedaban menos 3 millones con la línea de crédito del banco. Chucha. Teníamos 20 millones de pesos, y era, no sé, el 15 de septiembre del 2012. O sea, tenía 2 semanas, entre medio del 18, yo venía recién saliendo de estar hospitalizado en la UCI, y tenía, weón, esa es mi situación, y tenía que pagar 20 palos en 2 semanas más, y tenía menos 3 millones, y no tenía inventario, y no sabíamos hacer anteojos todavía. Y ahí, bueno, fueron los 13 meses, desde ahí hasta octubre del año siguiente, más difíciles lejos de toda mi vida. Fue una locura, fueron todos los 28 de cada mes, yo llegaba a final de mes, y llegaba a la misma situación que te acabo de decir. Menos 3 millones en la cuenta corriente, 20 millones que pagar el 10 mes siguiente, y decir, ¿qué cresta hago, weón? No tengo venta, la venta que tengo nunca no era suficiente, no teníamos bueno, era un desastre. Y ahí me empecé a endeudar por todos lados, empecé a pedir préstamos al banco, a personas privadas, a amigos, familiares, amigos les pedía 100 lucas, a familiares les decía, préstame un palo, te los pago, te juro. Me empecé a endeudar, a inversionistas les pedía factoring, que me hicieran factoring de su bolsillo para que y no me cobraran tasa de interés. Logré convencer a algunas personas de que hicieran factoring con órdenes de compra, ni siquiera factura, y esa orden de compra muchas veces no se materializaban en compras y por lo tanto las facturas no existían, entonces empecé a deber. Terminé debiendo en ese periodo solamente como 40 y tantos palos solo yo, personalmente, más la empresa que debía como 30 y tantos palos, y después tuve que tomar 120 palos de deuda yo personalmente. O sea, terminé endeudado con 160 millones de pesos más o menos, a los 23 años, 24 años, sin tener ni una capacidad de generar un ingreso para mí, ni nada, y bueno, muy complicado, muy complicado. ¿Tus papás en ese minuto sabían en el hoyo que te estabas metiendo? No, yo creo que nunca, yo creo que también es otro error que aprendí mucho, que yo nunca busqué mucho apoyo, yo desde mi necesidad, que al final es inseguridad nomás, yo te diría, pero como ahora mirando para atrás, haciendo un análisis más profundo, pero desde esa inseguridad
de querer demostrarle a todo el mundo, mi familia, mis amigos, todos, de que yo me había salido de la universidad, que fue una decisión muy difícil, porque todo el mundo me decía que estaba loco, que me iba a ir mal, que no se podía, todo. O sea, la única persona en el mundo que me apoyó al principio fue mi mamá y después mi papá, pero fue muy difícil que me apoyaran al principio. Entonces yo tenía tanta esa necesidad de aprobación, yo creo, y de demostrarme frente al mundo como fuerte, como que yo soy seco, que yo me las sé todas, que yo voy a ser un emprendedor número uno y que nadie me va a ayudar, yo voy a aprender todo solo, en temas de actitud. No es que yo lo decía así, pero así yo sentía. Mm. Así me veía a mí mismo. Entonces en ese afán de poder mostrarme como fuerte, terminé guardándome todo para adentro, contando muy pocas cosas y comiéndome todo solo. Bueno, por eso también terminé tan complicado. Hoy día es muy distinto, hoy día no me guardo nada para mí solo. Yo el problema que tengo lo comparto al tiro y pido apoyo porque creo que es una cosa fundamental para la vida y para un emprendimiento de cualquiera sea el tipo de emprendimiento. No solo entendiendo el emprendimiento como una empresa. Sí, es importante eso porque uno de repente cuando está como más complicado, de repente cualquier punto de vista de alguien que tú conociste puede aportar mucho valor, independiente que conozca o no el negocio. Es increíble cómo conversar las cosas ayuda a resolver los problemas. Absolutamente, sí. Demasiado. Oye, ¿y qué pasaba en ese minuto que tú estabas full enamorado de tu proyecto, creías a ojos cerrados y por eso seguías dándole? ¿Nunca pensaste cómo en renunciar en ese minuto? Todo el rato, todos los días pensando en renunciar. ¿Y por qué no lo hacías? ¿Qué te mantenía ahí Es una perseverando? buena pregunta. Yo creo que yo de verdad, o sea, desde que estaba en la universidad, desde antes incluso, yo soñaba con ser un empresario importante. En la época antes, en el colegio, eh, antes de entender lo que significaban las empresas y cómo funcionaban. Después, cuando tomé conciencia de eso, era tan grande mi convicción de que quería y que quiero cambiar la forma en que funciona el mundo, de cambiar la manera en que destruimos la naturaleza, nos tratamos mal a nosotros mismos. Era tan grande esa convicción que yo siempre miraba y entendía que mi objetivo iba mucho más allá de una empresa o una venta de producto. Mm. Yo siempre vi eso de vender un producto, generar plata, levantar capital, como pasos necesarios, como herramientas, meras herramientas chicas para poder llegar a ese objetivo en el largo plazo. Y yo siempre sabía, yo siempre decía que me iba a demorar al menos 10 años en armar el primer paso, la base. Y yo decía, entonces me pasaba que cuando estaba muy complicado, con ganas de matar todo, me acordaba de eso, decía, esas ganas de por qué lo estaba haciendo. Después miraba grandes marcas, no sé, Apple, eh, Patagonia, qué sé yo, marcas globales que han cambiado sus industrias o han hecho cosas importantes. Y decía, eso lo armó una persona, yo también soy una persona. Si alguien hizo eso, yo también puedo hacer algo parecido a eso. Entonces, no porque ahora lo esté pasando mal, significa que esto no funciona, significa que solamente algo tengo que aprender de este proceso que lo estoy pasando mal. Entonces empecé a tomarme esos procesos difíciles como aprendizaje. Entonces, mientras lo estaba pasando mal, y todavía me pasa cuando estoy en una situación muy complicada, que así muy difícil, a punto de quebrar, con deuda, con mucha responsabilidad, como que me miro desde otra perspectiva y digo, wow, qué rico tener el privilegio de poder estar pasando por esto, porque significa que si salgo, no, si es que cuando salga de esto, voy a haber aprendido tanto y eso voy a poder usarlo para poder fortalecer el proceso en el que estoy, para poder hacer esto que quiero lograr. Entonces era tanta mi convicción de lo que yo quería lograr que nunca conseguí la posibilidad, nunca, pero te juro, nunca conseguí la posibilidad de que Carun no iba a funcionar. Aún cuando teníamos cientos de millones de pesos de deuda, tenía 23 años, puta, no tenía cómo llegar al final de mes, no tenía ni un inversionista que me apoyara. El directorio en ese minuto me dijo que yo me quedé solo, que no tenía su apoyo y no tuve más directores y ni más directorio durante más de 2 años, Mm. 1 año y medio. Estaba totalmente solo en un periodo. Y aún así, en ningún minuto dije voy a quebrar, pero en ningún minuto. Pero muchas veces me dan ganas de mandar toda la cresta. Pero no porque pensaba que iba a quebrar, sino por el agotamiento mental, ¿cachai? Claro, que necesitáis como un descanso.
Sí, pues te dan ganas de decir, puta, ¿por qué no me voy a cualquier otra weá? Me voy a una empresa que me pague un sueldo, me voy a viajar o me voy a lo que sea. Veía a mi amigo, no sé, todos pasándolo bien en la universidad, estudiando, carreteando, y yo trabajando como loco, y además pasándolo pésimo, y además sin ganar un peso, y además puta, con miles de problemas, pero aún así decidía quedarme porque lo veía como una etapa nomás, no lo veía como mi vida, ¿cachai? Era una etapa en mi vida que yo tenía que aprender. ¿Y cómo lo hacías para subsistir tú como Tomás, ¿cachai? Tú obviamente tenías tus gastos personales, me imagino que en ese minuto, no sé si te pagabas sueldo, te pagabas como lo mínimo, ¿cómo lo hacías durante esa etapa? Mira, fluctuó mucho. Cuando partió Carún, con el anteplata tenía un sueldo bajo, pero tenía un sueldo y yo era muy joven, no tenía ni un gasto, entonces al final con muy poca plata podía vivir. Vi- vi- Pero después vivi- durante mucho, ¿Vivías con con tu mamá, con tu papá? al principio vivía con mis papás, con mi mamá y con mi papá me cambiaba, pero apenas pude, a los 23, 24 años me fui a ir solo con un amigo. Cuando me fui a ir solo con un amigo yo ganaba 400 lucas mensuales. El arriendo me costaba 200 y tantas. Y me quedaban 150 lucas para el resto de la vida. Y lo que hacía ahí era que a mi socio, que tengo que contarte esa parte después, a mi gran partner, que sigue siendo hoy día mi mejor amigo y socio y todo, se llama Tito Bravo, que tiene 62 años. Tito, que lo conocí, después te contaré esa parte, y yo le decía, partner, necesito que me prestes 150 lucas este mes, por favor. 150 lucas. Yo vivía, gastaba, agarraba mi arrendo, me llegaba mis 400 lucas de sueldo, le pagaba de vuelta a él, y después le decía, ¿me prestáis de nuevo 150 lucas? Y eso lo hice durante 8 meses. No. En vez de estar pidiéndole plata, yo le pedía, le pagaba. Después le pedía, le pagaba. Así él confiaba en que yo le iba a pagar. ¿Cachai? Está Y con buena eso esa. logré pagarme mi vida durante un año, o sea, durante 7 meses. Hasta que después me pude pagar sueldo en la siguiente etapa. ¿Cachai? También sueldo, o sea, siempre en un principio sueldo súper, súper bajo. Yo era lejos el que menos ganaba en la empresa, o no sé si lejos, pero de los que menos ganaba siempre. Con, con la prioridad de que lo primero era levantar esto, ¿cachai? Y en algún minuto, confiando en que en algún minuto iba a poder pagarme un sueldo un poco más, no sé, de mercado. ¿Y en qué minuto empieza como a repuntar, Carón? ¿En qué minuto tú empiezas como a ver como la luz al final del túnel? Yo creo que seguimos en esa, yo creo que el proceso es infinito. Tengo un amigo que tiene mucha experiencia que dice, los primeros 20 años de un emprendimiento son los más difíciles. Después de los 20 años puedes empezar a disfrutarlo. Está bueno. Y nosotros llevamos 7, me quedan 13, pero ya nos llevamos 8. Llevamos 8, pero me quedan 2 para esos 10 años que te dije al principio, que eran los que yo pensé y que creo, sigo pensando que nos van a tomar para armar la base de esta empresa global que queremos armar. Em, Todo cambió cuando conocí a Tito. Tito lo conocí en octubre del 2013, un año y medio más o menos después de que yo había fundado la empresa. Y Tito llegó como un gallo amigo de un inversionista, que él quería hacer un due diligence, quería como revisar la empresa de que este inversionista invirtiera. Y llegó a Carún, cachó que no había mucho due diligence que hacer, éramos 7 pelagatos que teníamos pura deuda y no teníamos nada, o sea, no había mucho que investigar. Pero ahí nos hicimos muy amigos. Y Tito, después en marzo del 2014 me pidieron la quiebra, bueno, es una larga historia, pero él me acompañó en el proceso de hacer varias cosas. En marzo del 2014 yo me fui a Italia, a Milán, con un fondo de ProChile. Fuimos a exhibir una de las ferias más importantes del mundo de anteojos. Yo nunca he ido a Europa, yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Tenía un stand de 4 metros cuadrados o 6 metros cuadrados. Ray-Ban estaba al lado de nosotros, tenía 800 metros cuadrados. Éramos una pulguita en una feria gigante. Y aún así salimos en la portada de la revista Cosmopolitan del 2014 en Italia, como una de las Bueno. 7 tendencias mundiales del 2014. Bueno, salimos en la tele en Italia, el lanzamiento en la Embajada de Chile en Milán. Te morí la cantidad de cosas que hicimos. Yo estaba convencido que esto iba a ser global. Volví a Chile convencido, levanté
quería levantar $3 millones, armé todo un plan de negocio, lo presenté a los inversionistas y a los socios nuestros, y la reacción fue la contraria. En vez de motivarse y pasarme la plata que yo pensaba que iba a pasar, se enojaron, me gritaron, me insultaron y me pidieron la quiebra oficial de la empresa. Oh, chuta. Dijeron que era un soñador, que estaba loco, que cómo se me puede ocurrir pensar en Europa si ni siquiera tengo todo resuelto en Chile, que lo natural es hacer Chile, después Perú, después Colombia, y en 10 años, si uno tiene suerte, puede empezar a soñar con Europa. Yo les decía lo contrario, o sea, yo quiero ir a Europa y a Estados Unidos y ser la marca número 1 en Europa y en Estados Unidos a ir tiro, antes de cualquier otra cosa. Y me decían que era imposible, que estaba loco, así que me pidieron la quiebra. Pero ahí empezó un proceso, otro proceso muy complicado, que después, que no sé si hay tiempo para explicarlo, pero ahí conocí a Tito, y Tito me ayudó a salir de todo ese problema. Tito me salvó, pagó varias deudas que yo tenía, se hizo socio de la empresa, sacamos a los socios anteriores, y fue él y yo nomás al principio, o sea, en esa nueva etapa. Y él me hizo darme cuenta de muchas cosas. La primera, asumir mi responsabilidad. Yo le di plata a mucha gente y no sabía qué hacer, y muchas veces evitaba enfrentarlo. Y me hizo ir a cada una de las personas que yo le di plata, mirarle a los ojos, a los proveedores que no le habíamos pagado, mirarle a los ojos, decirle que te les debo plata, explicarle la historia y prometerles y comprometerme a pagarle cada peso. Hice eso con 12 proveedores. Había gente que me quería demandar y terminaron ofreciéndome invertir. Fue una experiencia, una lección increíble. Reestructuramos la empresa y todo, y ahí con Tito nos pusimos de acuerdo, y la lógica fue la siguiente. Dijimos que íbamos a... Le pregunté, ¿por qué tú, que eres un gallo más viejo, que ahí tenías toda la experiencia, fuiste empresario, eres exitoso, yo soy un pendejo todo cagado, quebrado, que tengo 23 años, que no he logrado nada, ¿por qué querés dedicar tiempo conmigo? Y él me dijo, yo quiero ser feliz. Y en nuestra conversación en torno a la felicidad acordamos que las pasiones son un elemento muy importante para la felicidad. Hicimos un listado de nuestras pasiones, dijimos más o menos lo que queríamos hacer. Queríamos armar una empresa que fuera una excusa para nosotros para ser felices, para dedicarnos a nuestras pasiones, y que genera un impacto y un cambio de mentalidad en el mundo. Y por lo tanto, cualquier persona que invitáramos al proceso, cualquier inversionista que invitáramos, cualquier persona que entrara a la empresa, cualquier proveedor con el que trabajáramos, no iba a ser por plata, por proyección financiera, por nada de eso. El filtro que íbamos a usar era estas pasiones y esta visión. Y si es que queríamos inversión, en vez de levantar 100 palos de una persona, íbamos a levantar 10 palos de 10 personas que compartieran esa visión. Y así hicimos. Hoy día somos 110 socios. Tenemos socios desde el expresidente de Salomon Global, hasta el dueño de O'Neill, hasta el vicepresidente global de Volvo, asesor del directorio de North Face Global, hasta el ex CEO de una de las empresas de óptica más importantes de Latinoamérica que está en el equipo y socio. O sea, tenemos toda una serie de gente con mucho contacto, experiencia y apoyo que se ha ido sumando, no porque le ofrecimos invertir en un negocio, sino porque le ofrecimos sumarse a un sueño para ser felices, para cambiar el mundo. Y eso cambió todo, cambió todo. Y el yo hacerme responsable y el entender mi responsabilidad en todo lo que me había pasado fue lo más importante de todo. Porque yo hasta ese momento yo creo que yo le echaba la culpa a Chile, a los inversionistas, que nadie entendía, que son todos unos hueones, que los fondos Corfo son malos, porque son lentos, porque uno se demora, porque hay mucha burocracia, es que el inversionista no me entiende, es que las tiendas no entienden cómo exhibirlo, es que. Y ahí me di cuenta, en ese proceso, me di cuenta de que el 100%, pero no el 90%, el 100% de las cosas que me había pasado era totalmente responsabilidad mía y de nadie más que mía. No eran los inversionistas, no era Corfo, era yo. Y cuando me di cuenta de eso y lo interioricé, me cambió la vida, porque me hice cargo, y me hice cargo de mi vida. Y eso creo que hasta el día de hoy es el aprendizaje más importante que he tenido pero en la vida, yo creo. Del entender que todo lo que te pasa en la vida es responsabilidad tuya, y de nadie más que tuya. Qué power ese consejo. Yo creo que pasa mucho que uno, como te dijiste, uno busca como el proveedor casi que el más barato, uno busca el socio que esté dispuesto a ponerte más plata, pero como uno no piensa, uno no va más allá de esas cosas que son las más simples, las más obvias, po. Y al final yo creo que todo trata de construir un ecosistema que sea compatible contigo mismo, o sea, con uno mismo como socio, como fundador. Exacto. Es que al final emprender
¿Qué es el problema? Hoy día está tan de moda el emprendimiento y hablar del emprendimiento que todos como, ya, yo soy una startup y lo copiamos Silicon Valley y nos preocupamos de la ronda de capital y cuánto hay levantado y cuánto hay vendido y cuáles son tus ROI bueno, y tu Customer Acquisition Cost. Y hablamos de tantos conceptos que se nos olvida qué significa emprender. Emprender es construir un sueño, es perseguir un sueño. Tú puedes emprender siendo un músico en tu carrera musical, siendo un poeta, siendo un deportista, siendo una empresa, siendo una fundación, pero lo que importa es ese sueño que estáis persiguiendo. Cuando se convierte en una carrera por plata o por algo individualista como ser tu propio jefe, que mucha gente dice, yo quiero emprender porque quiero ser mi propio jefe. Creo que el peor argumento que podéis dar no tiene ningún sentido hacer eso. Porque si esa es tu motivación, es muy probable que te vaya a ir mal. Porque cuando se te pongan difíciles las cosas, a lo que tenéis que acudir es a ese profundo convencimiento que tú tenías por partir. Si ese convencimiento, ese incentivo tuyo de empezar era plata y la plata no llega, vaya a querer votarlo. Y si es que ese incentivo tuyo era ser tu propio jefe, pero lo estáis pasando pésimo, no vaya a querer seguir siendo tu propio jefe, vaya a preferir un jefe que te diga qué hacer y que te vaya el sueldo. Entonces, por lo tanto, son estrategias, o son, estratégicamente hablando, son muy cortoplacistas y son muy débiles para poder pasar todos los obstáculos que hay a tener que pasar durante la vida del emprender, entendiendo de nuevo el emprender como perseguir tu propio sueño. Claro, es como levantar un edificio y entonces tú estás como diciendo que los cimientos sí o sí tienen que ser tu pasión, como tu propósito, porque si eso no lo tienes como tu cimiento, todo lo que puedas construir arriba se va a derrumbar probablemente. Absolutamente. Sí. Yo no concibo el emprender de una forma distinta. No, yo no lo podría jamás entender y no o sea, lo entiendo, pero jamás lo haría. Porque incluso puedes tener mucha suerte y encontraste la industria adecuada y el producto adecuado y te fue bien. Pero en el largo plazo vaya a tener problemas con los socios a los que invitaste, vaya a tener problemas con la presión que te vaya a autoponer y el sacarlo, te va a generar problemas con tus relaciones, quizás el negocio le va a ir bien, pero a ti como persona, lo más probable es que no te haga tan feliz como te podría hacer, si es que no parte con esos cimientos sólidos que tú acabas de decir. Atrévanse a soñar, siempre a soñar y nunca perder esa capacidad, por más que la gente diga que no. Pero también, o sea, no pero, perdón. Y además, ser consciente de que hacer realidad un sueño requiere mucho trabajo. Y no requiere solo trabajar así a tonta y a loca, requiere trabajo, requiere pensar, requiere colaborar, requiere trabajar con personas a tu alrededor, requiere abrirte a ser vulnerable y mostrarte débil cuando estáis débil y cuando no sabéis qué hacer. Eh, a no tener miedo a no saberlas todas, que nadie las sabe todas, y menos cuando estáis partiendo algo nuevo, por más experiencia que tengáis. Y creo que está todo bien cuando no sabéis. Al revés, tu gran fortaleza y tu gran liderazgo se demuestra cuando aceptáis no saber y buscáis ayuda. Y creo que al final, hoy día, tomando el tema de la pandemia, hoy día efectivamente es un momento súper difícil, la gente pasando la pésima, nosotros todos somos afortunados por el puro hecho de estar conectados a un computador y hablando calentito en una casa, tenemos mucha suerte, y creo que esa suerte implica una responsabilidad tremenda. Si nosotros podemos estar así y hay gente que no tiene esta fortuna, entonces tenemos que dedicar nuestra vida a preocuparnos de que hagamos algo con nuestras vidas. Yo me acuerdo que Doug Tompkins, que fue un gran mentor mío, siempre me decía que la vida tiene que tener un propósito mucho más allá que solamente usar espacio, consumir oxígeno y quitarle el espacio a otra persona en esta tierra. Si ya estáis vivos, ya estáis viviendo y estáis consumiendo oxígeno, usemos esta vida para hacer un cambio. Emprender solamente por armar un negocio no tiene mucho sentido. Usemos las empresas como una herramienta para conservación, para empoderamiento social, para generar conciencia. Y si es que hacemos eso, estoy seguro que vamos a armar un mundo muy distinto. Y lo que la pandemia nos está enseñando es que podemos reflexionar y podemos pensar bastante más por qué hacemos lo que hacemos y mirar para adentro, dejar de estar constantemente metido en redes sociales o viendo lo que hacen otros o tratando de competir o de mostrarse. Al revés, vamos adentro, profundicemos, observémonos nuestros miedos, nuestras inseguridades, por qué tenemos esos miedos e inseguridades, por qué nos motiva lo que nos motiva. Y si entendemos eso desde la profundidad, creo que vamos a saber mucho mejor
al menos qué es lo que no queremos hacer. Es difícil muchas veces saber qué queremos hacer en la vida, pero creo que el entender qué es lo que uno le apasiona empieza por saber lo que uno no le apasiona y uno que no quiere. Así que ya solo saber eso es difícil y solo saber eso requiere de trabajo. Creo que aprovechemos este tiempo de pandemia para hacer ese trabajo, que es una bendición que tenemos en este minuto de que la vida nos esté forzando a quedarnos adentro. Eso. Oye, muchas gracias, Tomás, por esta conversación y por contarme tu historia de Karoon. Yo sé que hay mucho más por contar, o sea, una historia que da para hablar por varias horas, hay muchos detalles muy interesantes, pero desde ya te agradezco mucho y ojalá que con este mensaje se puedan inspirar muchas personas. Bacán, muchas gracias a ti y felicitaciones por Wino. Voy a comprar unos vinos seguros. Ahí después, por favor, mándame por WhatsApp o algo las recomendaciones Eso, de lo más rico. Y feliz de hacer otra. Así que cuando tengáis el link me lo podéis mandar también para obvio, compartirlo. de todas maneras. Buenísimo. Un gusto y muchas gracias. Ya, pues, que estés bien, muchas Éxito gracias. en todos los proyectos. Ya, pues, igualmente, gracias. Chao, chao. Chao.